La ofrenda es, por lo tanto, un tributo, un presente, un regalo que voluntariamente llevamos a Dios, nace de nuestro corazón. Y mirábamos como lo que llevó a Abel fue lo primogénito, es decir, las primicias. ¿Pero qué son las primicias? Son los primeros frutos de la tierra considerados como los mejores de la cosecha. Fíjense bien, la ley establece que le pertenecen a Dios en cuanto a Señor de la tierra y fuente de toda fecundidad, ya sea en las plantas, en los animales, en los hombres. Por lo tanto, deben llevarse a Dios sin demora en señal de gratitud. Entonces vemos aquí que Abel obedece a Dios y trae lo mejor, demostrando que tiene un corazón agradecido y él da lo mejor tal como Dios lo manda. Vamos viendo cómo la gratitud es algo que existe únicamente cuando reconocemos que Dios es la fuente de nuestra bendición, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Miren, no es porque usted es inteligente, hay mucha gente inteligente que no logra salir adelante, es porque Dios en su infinita misericordia nos abre puertas grandes y efectivas para bendecir nuestras vidas. Entonces, es algo pues que solo existe la gratitud en las personas que reconocemos a Dios como la fuente de nuestra bendición y decidimos entonces nosotros demostrarle a Él nuestra gratitud, pues dándole lo mejor de lo que Él nos ha dado a nosotros. Pero Caín, nosotros vemos que no. Caín no trae lo mejor. Él le lleva a Dios lo que él creía que ante sus ojos era suficiente. Para los que no se conectaron el sábado, esta fue una introducción para entender que al final de cuentas Dios no quiere que usted literalmente le lleve lo primero de su ganado, porque hablamos de que la ofrenda ahora somos nosotros. Dios quiere lo primero, lo más importante de nuestra vida, y para eso es importante el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios. Entonces, en conclusión, como preámbulo, porque necesito recapitular esto para entrar al tema. Esto es parte de la enseñanza del sábado, pero ya vamos a terminar acá. Siendo criaturas de Dios, debemos rendir adoración a Él por medio de un estilo de vida de gratitud para con nuestro Dios, lo cual se expresa no de palabra, Dios mío, gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos favores usted y yo hemos hecho y solo nos dicen gracias? Eso no es ser agradecido. La gratitud se demuestra y más a Dios, pues Dios, Él pues pide ofrendas, pide lo mejor de nosotros, y hay que darle lo mejor de acuerdo a lo que Dios nos ha dado a nosotros y tomando en cuenta, porque la Biblia dice que la ofrenda que agrada a Dios es la ofrenda que se da con justicia, con fe, con bondad y con obediencia. De eso vamos a hablar ahorita. Entonces, ya entrando a lo nuevo de hoy, vamos a hablar de Abel. Vimos que el que agradó a Dios, que el que Dios exaltó, dice la palabra, fue a Abel. Entonces, como Dios exaltó y se alegró y miró primero a Abel y no a Caín, eso enojó a Caín, generó envidia en él y terminó asesinando a su hermano y se convirtió en el primer asesino de la humanidad. Ese es el título que se ganó Caín y mató a su hermano. Entonces, ¿pero qué nos dice la Biblia acerca de Abel? En primer lugar, vamos a hablar de las 4 para mí virtudes, características de la personalidad de Caín que yo le pido, estimados y estimadas, que ustedes vean cómo era la esencia de este muchacho y nos analicemos qué de nuestra personalidad actualmente se parece, aunque sea un poquito medio, quizá tenemos las virtudes que él tiene y gloria a Dios por eso. Pues en primer lugar, Abel era justo. Era justo, dice primera de Juan 3:12. El título de este pasaje es Hijo de Dios, no como Caín, que era del maligno, o sea, de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, en Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Literalmente, Abel está identificado como un hombre justo. Pero ¿qué es justo en el original? Aquí, pues nos vamos al hebreo, porque al griego, porque de ahí donde sale la definición de justo, está en el Nuevo Testamento. Dice que justo significa que es recto, que es equitativo en carácter, en acto, que es santo. Eso es ser justo. Escuchen bien,
santo, ser santo. Y también habla de ser equitativo. ¿Qué es ser equitativo? Miren ustedes, ser equitativo es, significa que tiene equidad. ¿Y equidad qué es? Bondadosa templanza, o sea, estamos hablando de qué bueno, bondadosa templanza, habitual propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante en la ley. Ya vamos a recapitular esto. Entonces, santo es del hebreo 69:18, que quiere decir kadosh, santo, puro, sagrado. En la escritura significa que es puro en sentido moral y espiritual, lo cual significa que es separado del pecado y consagrado a Dios. Entonces vamos viendo cómo la bondad, ser bueno ante Dios, es resultado de ser justos. Caín era justo, no era bueno, era maligno. Pero a la luz de lo que hemos leído en los originales, entonces, ¿qué es ser justo? Recapitulando el concepto de equidad, el concepto de santo, bueno, significa que a la luz de esto, Abel era un hombre recto, puro, bondadoso, es decir, bueno, que se dejaba guiar por sentimiento del deber y de la conciencia, que vivía separado del pecado y consagrado, es decir, dedicado para Dios. Es decir, que Abel entendió que el propósito de haber venido a la tierra era que era una criatura de Dios y que había venido aquí a adorarle y a servirle, no a estar de paso, a estar comiendo, a estar bebiendo, a estarse vistiendo y estar afanado. Cuando perdemos el propósito por el cual Dios nos ha traído acá, es cuando el afán nos come y no tenemos una vida de paz, porque aunque lleguemos a tener, nunca nos saciamos y nunca disfrutamos, porque solo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces vemos cómo Abel era un hombre justo, justo porque era bueno, porque se dejaba guiar y hacía lo correcto. Y mire que dice que más que guiarse, porque la ley lo decía, era por convicción que él era un hombre recto, era separado del pecado, le huía al pecado y quedó demostrado en su historia y estaba consagrado, es decir, dedicado a Dios. Va la primera pregunta de esta noche. Analice un día de 24 horas. ¿A qué dedica usted su día? ¿A qué lo dedica? De esas 24 horas yo sé que tenemos que trabajar, pero usted haga un cálculo donde usted tiene la mayor inversión de su tiempo, sabe, ahí está su corazón. Ahí está su corazón. Y piense de esas 24 horas, ¿cuántas le dedica usted al Creador, que es la fuente que lo podría mantener a usted totalmente lleno de lo que anda buscando fuera de él? Bueno, vamos con la primera. La segunda característica de Abel era que tenía fe. Y yo le voy a pedir que pongan especial atención, porque yo analizando esta enseñanza, saben, la fe es el todo del cristiano. Obviamente tenemos que darle a Dios el primer lugar, pero sin fe va a ser bien difícil desarrollar el resto. Dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Miren, alcanzó testimonio de que era justo, y viene luego a provocar que este es un hombre de fe, era un hombre de fe. Pero ¿qué significa fe en el original griego? Vamos a lo mismo, porque es importante entender el origen de estas palabras para que nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiere hablarnos, porque no es lo mismo lo que dice la Real Academia Española a lo que dicen los textos originales donde está escrita la palabra. Pues fe es credibilidad, es convicción de la verdad, miren, quiero que se queden con esta palabra, confianza en Cristo para la salvación. Entonces, tiene dos raíces que dominan del hebreo la palabra fe. Aman, que evoca firmeza y seguridad, y bat, que es la seguridad y la confianza. En el Nuevo Testamento, la palabra griega utilizada más frecuente es pistis, que primariamente significa firme persuasión, convicción basada en el oído. Nos vamos convenciendo por el oído. Convicción,
confianza que viene a nuestra vida por el oído. Entonces, en resumidas cuentas, de acuerdo a la Biblia, es una palabra, está dentro de la esfera de la religión, ¿verdad? Basada en confianza a Dios que viene por el oído. Pero en la Biblia, ¿qué es la fe según la Biblia? Porque la Biblia nos está diciendo que Adán dio esa ofrenda porque tenía fe. Entonces la enseñanza hoy la vamos a concretar más en este momento. ¿Qué es la fe? La fe, dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, como dice un pasaje, es ver las cosas que no son como si fuesen. Es que usted espiritualmente crea que va a recibir firmemente, sin lugar a dudas y con una confianza soberana, que lo que usted pide lo va a recibir. Eso es fe. No es creer, ya lo vamos a ver, es tener una confianza absoluta de lo que nosotros, de que creemos que vamos a recibir, que creemos en Dios, es certeza de lo que esperamos. O sea que la fe se ejercita no con lo que tenemos ahorita, sino con lo que viene en el futuro. Fe es esperanza, aún no lo tenemos, pero sabemos que va a llegar. Naturalmente nuestros ojos no lo ven, pero espiritualmente lo recibimos. O sea, es esperar, pero con una confianza. Miren, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Ok, eso ya es fe, estamos claros, pero ¿cómo se logra la fe? ¿Cómo vamos a lograr tener fe? Dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vámonos para atrás. Eva, ¿cómo cae con la serpiente? Porque la serpiente la llama, le habla. Vamos viendo cómo el oído se presta para lo malo, pero también el oído, de acuerdo a la naturaleza de nuestro Creador, es para bendecir su vida y la mía. Y la fe, estimados y estimadas, la vamos a lograr escuchando la palabra de Dios. ¿Y usted cómo la va a escuchar? Pues porque usted la lee, la mira ahí, o en espacios como este, o congregándose en una iglesia. Es decir, que si usted no escucha la palabra, su fe va a tener un tamaño, porque saben, hay tamaños de fe. Entonces dice que es la fe por el oír, pero ¿qué va a oír? Va a oír lo que dice cualquiera, no, va a oír la palabra de Dios. O sea que es una, mire, de convicción, convencimiento basado en lo que escuchamos. Y es acá donde yo los invito, miren, no hay mejor palabra que la que uno lee, porque cuando uno lee la Biblia y escucha a otra persona hablar, uno pasa lo que esa persona dice por el filtro de la palabra y uno se da cuenta si anda alejado o está cerca, porque, ojo, hay gente que no quiere leer la Biblia, pero le gusta buscar personas y tienen hasta sus favoritos que predican y les creen firmemente, y créanmelo, a veces no están diciendo cosas estrictamente en la palabra y para ellos es un amén y son llevados al error. Entonces ya sabemos, tenía fe, Abel, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene por oír la palabra. O sea, si no estamos leyendo Biblia, si no estamos escuchando palabra, olvídese que su fe va a ser grande. Y como vamos a ver más adelante, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, fíjense bien, cuando la fe no es efectiva. O sea, miren qué tremendo. Vaya, ya sabemos que la fe, ya sé que la obtenemos, yo leo la Biblia, pero fíjense que de nada sirve que sepamos y que conozcamos palabras si no hacemos lo siguiente. Dice Santiago 2:17. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, que no es cuánto sabemos, sino cuánto obedecemos y ponemos en práctica. Usted no escucha palabra para que le entre por un oído y le salga para el otro. La escucha para que Dios pueda transformar su vida y usted dé frutos. De frutos, se tiene que reflejar esa palabra de Dios en su vida y es automático, créanmelo. Entonces, la fe sin obras es muerte en sí misma. Ya estamos ahí. Algo más de la fe que quiero que sepan. ¿Valdrá la pena tener fe?
Ya vimos que Abel por fe llevó esa ofrenda. La fe, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos fe? Que cuando tenemos fe, provocamos el agrado de Dios y los milagros se desatan en nuestra vida. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero como leíamos en Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta en sí misma. Por eso, si Abel solamente le hubiera dicho gracias a Dios y no le lleva lo mejor, esa fe de Abel no era efectiva y no iba a agradar a Dios. Abel demostró su fe en Dios con obras. Por eso Dios se agradó tanto de Abel como de la ofrenda. Dice en Génesis 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado la ofrenda. No, señores, mire, sí vio a la ofrenda, pero lo primero que vio fue a Adán, porque Dios no necesita nada de lo que usted y yo le podamos dar. Si Él lo tiene todo. Él quiere que usted y yo le demos, porque saben, su palabra dice que dando es como recibimos. Dar es una llave, es un canal de bendición. Y si no le damos a Dios, estamos mal. La enseñanza del sábado pasado era eso, que era tiempo de darle a Dios. Pero ¿qué le va a dar? ¿Lo que le sobra? No, Dios quiere lo primogénito, como Abel, lo más gordo, lo mejor. ¿Viste? Yo no sé los que recibieron la enseñanza del lunes, del sábado. Si hoy lunes comenzaron levantándose temprano buscando a Dios. Si no lo hicieron, pues aquí está este espacio y están arrebatando. Pero tenemos que comenzar a ejercitar, porque si no, lo que escuchan queda muerto, queda en nada. Y miren acá. ¿Qué pasa cuando agradamos a Dios? ¿En qué? O sea, sí agradamos a Dios, sí, Dios está alegre, Dios, pero ¿cómo usted y yo vamos a saber que Dios está alegre con usted y conmigo cuando tenemos fe? Pues dicen, número uno, acá, que fue lo que pasó con Abel, nos enaltece, significa que nos engrandece, nos eleva de grado o dignidad superior. Esta es la diferencia cuando uno es soberbio, porque cuando uno es soberbio, que uno solito se cree, que es aquí, que es allá, después de la altivez es la caída. Uno solito se engrandece y así como sube, así Dios lo baja a uno de un solo. Es triste, es efímero ese engrandecimiento, pero cuando Dios lo manda a sacar a uno de donde lo tenga que sacar, como sacó a David, que llegó el profeta a buscar a los hijos de su papá y le dijo, tráeme a todos, y el pobre David estaba ya cuidando sus ovejas y el papá se le olvidó que tenía un hijo y no lo manda a traer. Pero cuando Dios lo va a engrandecer, lo va a mandar a traer de donde esté cuidando ovejas, sin peinarse, sin bañarse, sin perfumarse, como cuando mandó a traer a José de la cárcel a la carrera velozmente. Cuando llega el tiempo del Señor para nuestras vidas, no hay nada ni nadie que detenga el reloj divino. Entonces Dios nos enaltece. Entonces, si queremos ser enaltecidos, agrademos a Dios, démosle lo primero de nuestra vida. Y miren esta promesa, nos da sabiduría, ciencia, que es conocimiento, nos da gozo. ¿Quién no quiere ser alegre? Si yo creo que vimos trabajando en función de ser felices, o sea, felicidad, sabiduría, ciencia y miren, bendición económica. Eso es lo que Dios nos da cuando nosotros le agradamos a Él. ¿Y dónde está eso? Eso lo vemos en Eclesiastés 2:2, 2 del 2. Vamos a ver, del 2:6. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y yo les voy a repetir esto. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador, el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Qué tremenda promesa. Qué tremenda promesa. Yo le digo, ¿vale la pena darle lo mejor a Dios? Claro que vale la pena darle lo mejor a Dios. ¿Cuánto tiempo tendrá usted de estar queriendo agradar al hombre, de estar queriendo quedar bien en un trabajo, en una relación? ¿Y qué pasa? Ahí no lo engrandecen, ahí no lo reconocen, ahí no le dan gozo, sabiduría, ciencia, ni le dan dinero.
es el rey, él es la fuente, pero nos perdemos porque queremos. Entonces Dios en esta noche nos está diciendo que nos quiere dar sabiduría, que nos quiere engrandecer, que nos quiere dar conocimiento, que nos quiere dar gozo y que quiere hacer que otro trabaje para que se lo traiga a usted. ¿Saben qué dice la palabra? Que mientras dormimos, Dios trabaja por nosotros y hace que el que no tiene temor de Dios acumule para dárselo a aquel que le agrada a Dios. Miren qué promesa tan maravillosa. Entonces, algo bien importante aquí es en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esto es bien importante. Miren, también los demonios creen y tiemblan. Repito, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que no se trata de creer. No se trata de creer. Es tener certeza, es decir, la confianza, la convicción puesta en Dios a través de su palabra. Porque ya vimos que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que están conectados aquí creen en Dios, pero ni siquiera tiemblan? Porque si de verdad tuviéramos un temor auténtico del Señor, nos daría temor no agradarle. Nos daría temor, se lo digo. Se lo digo. Entonces no es lo mismo creer que tener fe. Porque la fe es una confianza, es una convicción total. ¿Y usted cómo la va a lograr? ¿Cómo? Ya vimos, escuchando la palabra y dando frutos de esa palabra. ¿Y cuánto quiere Dios que tenga de fe? Miren, ¿sabe qué dice la palabra? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y yo les quería tener un granito, pero yo tenía una bolsita ahí pero no la encontré. Pero un grano de mostaza, para el que no lo conoce, es como el tamaño de un puntito de esos de comejen. Así es un grano de mostaza. Eso es lo que Dios quiere, que con esa fe, pero que sea fe en Él, usted le crea a Dios. Y vamos a ver que hay una palabra más poderosa que nos ayuda a amarrar esta enseñanza. Entonces, no es lo mismo tener fe, que es confianza absoluta, que creer, porque ya sabemos que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. En esta historia está claro que tanto Abel como Caín creían en Dios. Óiganme, Caín creía en Dios y no le lleva ofrenda. No le lleva ofrenda. Pero solo Abel confiaba en él. Solo Abel tenía fe en Dios. Por eso era bueno. Ya vimos que si tenemos fe, somos justos. Si somos justos, somos buenos, somos equitativos. Somos apartados, somos consagrados. Yo le pregunto, ¿usted a quién agrada? Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Rápido usted cede a las tentaciones sin importarle que lo que está haciendo a Dios no le agrada. Y cuando hablo de tentaciones, no necesariamente estoy hablando de algo grave. Por ejemplo, si usted sabe que no le ha dedicado la hora del día a Dios, no le ha dedicado tiempo a Dios y prefiere meterse a revisar las redes que darle el tiempo a Dios. Esa es una tentación, ¿saben? La distracción de todo aquello que nos quita o que nos aparta, que nos separa de Dios. Créanmelo, yo se los digo, son tentaciones y cada quien tiene su área débil. Entonces vemos cómo la fe en Dios permite desarrollar otras cualidades como la obediencia. Es automático. La fe trae obediencia y por medio de ella la salvación. Hebreos 5:9. Cuando confiamos, automáticamente obedecemos. Y ese es el problema a veces, que por eso no le podemos obedecer a Dios, porque no confiamos en Él, porque no lo conocemos, porque no escuchamos su palabra. ¿Cómo usted va a creer y va a seguir y va a servir a alguien que verdaderamente no conoce su grandeza? Dios nos está hablando, saben, a buscarlo. Y no lo vamos a encontrar mientras no leamos su palabra. Cuando usted lee la palabra, Dios le habla a usted. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. ¿Y usted qué quiere? Las dos cosas son necesarias. Una sin la otra no opera, definitivamente. Ahora, ¿qué otra es automática de estas que se desarrolla de la fe? La gratitud, lo vimos con Abel. Cuando damos lo mejor a Dios, no solo estamos siendo obedientes, estamos siendo agradecidos porque la fe sin obra es muerta, ya vimos. Cuando reconocemos que Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones, lo honramos con gratitud, se lo demostramos como, gracias Dios por este día. No, a Dios son actos, hay que demostrarle. ¿Usted realmente hace algo por agradar a Dios a diario?
No sé, analícese, dándole lo mejor. Y pues de la gratitud es elemental para recibir la bendición. Ya lo vimos, solo los agradecidos son bendecidos porque dando es como recibimos. Recuérdense que la gratitud se demuestra dando, ¿ok? Entonces, dando es como recibimos y Dios ama al dador alegre. El que no es agradecido, ¿qué vimos con la historia de Caín? Que la falta de gratitud genera envidia. Bueno, la envidia es como, son como primas, son inseparables, una moneda de la misma, una moneda, dos caras de la misma moneda. Entonces, el que no es agradecido, por lo general, cae en el egoísmo y en la envidia. No quieren dar y se han fijado que los más codos son los que más quieren que les den. Ustedes no se han fijado. Hay gente que es tan tacaña que no quiere dar nada, pero a la hora de reventar la piñata es el primerito que quiere que le den. Esa gente, créanmelo, no tiene mentalidad de reino. Pero bien, Dios en esta noche, si alguien ha sido que le ha cuesta dar, Dios hoy quiere decirle que quiere darle más, pero comience usted a dar, a sembrar para que pueda recibir. Miren, no quieren dar, los agradecidos no les gusta dar, ¿verdad? Y no quieren sembrar, pero son los primeros en querer recibir. Caín y Abel son los dos primeros hermanos de la, o sea, son los dos primeros hermanos que aparecen de la primer familia. Y a pesar de ello, de venir de la misma mamá, del mismo papá, criados en un mismo ambiente, fueron tan diferentes y dejaron marcada, y esto lo voy a repetir, lo dije el sábado pasado, 2 generaciones, no hay una tercera generación. Analícese, si usted no está en la primera, está en la segunda. La primera es la generación que agrada a Dios, la línea elegida, la de Abel, la que tiene fe y la que es justa, esa es la que no tiene obras malas. Y la otra generación es la generación que se revela, es la línea impía, esa es la de Caín, primera de Juan 3:12, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa la mató? Ya sabemos, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora ya aquí, casi concretando esta enseñanza, vamos a hablar sobre las diferencias, aunque en la enseñanza yo sé que ustedes ya las han podido identificar, pero quiero que recapitulemos acá. Abel fue justo y un hombre de fe. Demostró siendo obediente y agradecido. Caín fue maligno, rebelde, malagradecido, envidioso, iracundo, mentiroso, soberbio y de postre asesino. Abel era agradecido. Abel agradó a Dios porque demostró su fe hacia él mediante una ofrenda en la cual le dio lo mejor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellos. El sacrificio de Abel es prueba de un carácter obediente a Dios. Mostramos obediencia. Caín no agradó a Dios. Porque si bien creía, pero miren, ojo, Caín creía en Dios. Si bien creía en Dios, su ofrenda, la ofrenda que le estaba dando era de segunda calidad, lo que le sobraba, lo que no es importante. Ojo, ¿qué parte de su vida usted le está dando al Señor? Y si Dios lo ha traído en esta hora, no es para que reflexionemos y para que tratemos de ser mejores y no seguir haciendo las cosas mal. Porque por eso no recibimos, porque pedimos mal. Lo hablamos también el sábado. Entonces, ¿qué más vemos acá? El sacrificio, bueno, Caín no agradó a Dios porque él ofrendó la de segunda calidad, es prueba de su carácter. Era altivo, era rebelde, trató de imponer su propia voluntad. Bueno, yo a Dios le voy a dar lo que yo quiero, como quiero y cuando quiero. Lo que me sobra, porque primero tengo que hacer esto o mejor me dejo esto por esto. Ojo, analicémonos en esta noche. Abel, miren, si bien fue asesinado, que ustedes pudieran decir, pero bueno, ¿y Abel? ¿Y de qué sirvió la ofrenda? Si Abel, ¿qué pasó con Abel? ¿Se murió y qué? No, cálmense. El problema es que cuando tenemos los ojos aquí en la tierra, se nos olvida que estamos de paso. Aquí solo andamos en tránsito, queridos y queridas. Hay una eternidad que nos espera. Y miren, la venida de Jesucristo está cerca, porque no es cierto que en la Biblia dice que no se sabe el día y la hora, pero Dios dijo que iba a dejar señales y se están cumpliendo como nunca.
Y otra cosa, Dios nos está demostrando ahorita al hombre, a todos, que de nada sirve que la ciencia esté elevada, que de nada sirve que haya tanto avance. Contra la soberanía de Dios nadie va a poder. Haga quien haga lo que quiera. El COVID ha llegado para darle una lección al mundo y yo se los puedo decir, la lección no está aprendida. No está aprendida. Reflexionemos. Miren, gloria a Dios por los que están conectados, que les dio COVID y están vivos. Y yo le pregunto, ¿su vida antes y después del COVID sigue siendo igual? No aprendió la lección. Dios no lo dejó aquí para que siga comiendo, siga trabajando y siga sin bendecir a su vida, a los que Dios tiene cerca en su vida. Dios lo dejó y la dejó viva para que cumpla el propósito. Dios le dio, como a Caín, una oportunidad más dejándolo con vida. Y si los demás que estamos conectados no nos hemos enfermado, pues con mucha más razón. Tenemos también que, igual que los que se infectaron, darle gracias a Dios porque estamos vivos. Entonces preguntarnos, ¿valdrá la pena ante los ojos de Dios que nosotros sigamos vivos en esta tierra? Estamos cumpliendo un propósito, estamos dejando un legado, estamos impactando por lo menos el vecino de la casa, el del cuarto, el del hijo, el del hermano, el de los que tenemos cerca, o no lo estamos haciendo. El que no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho. Entonces, si bien Abel fue asesinado, fue el primero, qué belleza, en entrar a la gloria de Dios. El primer hombre justo, el primer hombre de fe, el primer hombre agradecido, el primero en darle lo mejor a Dios. ¿Qué título? ¿Qué título? Yo le digo, aunque no quedó vivo como el asesino del hermano, fue un hombre justo. Y hasta el día de hoy lo seguimos mencionando y la sangre de él habló y Dios la escuchó. Entonces, aunque murió, todavía hablaba por medio de su fe. Entonces, más allá de ser la primera víctima, su sacrificio dio origen a una generación que comenzó a invocar el nombre de Dios y de la cual desciende Jesús. Saben, la muerte de Abel dio origen a que Dios en su misericordia permitiera que nuevamente concibiera un hijo, Eva, que se llamó Set, de cuya descendencia es Jesucristo. Entonces, estamos viendo cómo Abel rindió un sacrificio a Dios y la muerte de él vino siendo un sacrificio. Entonces, vamos viendo un poco y Abel era pastor, entonces, cómo ya Dios va dejando un patrón de lo que iba a ser la venida de Jesucristo. Caín quedó vivo, pero quedó maldito. De nada sirve vivir si no aprendemos a vivir. Caín quedó vivo pero maldito, fue echado de la tierra y anduvo errante, es decir, de una parte para otra sin tener asiento fijo, vagando, huyendo. ¿Cómo? ¿Feliz? No, agitado, triste, con lamento, con dolor, con pena y con disgusto. Y mírenme, eso fue. Entonces, ¿de qué le sirvió a Caín quedar vivo? Porque vimos que Dios no lo mató, Dios lo dejó vivo, pero quedó maldito. Y miren, al final, ya vamos a ver en la lección que vamos a ver el sábado, que vamos a hablar de Noé, que vamos a hablar del diluvio con otro enfoque, toda esa generación de Caín se fue. Todos se murieron en el diluvio, no quedó nadie de la descendencia de Caín. Pero ¿quién llegó con la descendencia que provocó la muerte de Abel? Jesucristo, por el cual usted hoy y yo tenemos acceso al trono de la gracia y podemos ser salvos por un hombre que decidió darle lo mejor al Señor. La historia de ambos nos demuestra que Dios da oportunidad a todos, no importando nuestro corazón, pero quien decide si obedece o no obedece, si confía o no confía, si honra o no honra, es cada persona libremente. Los dos tuvieron la misma oportunidad, Caín y Abel. Uno tomó la mejor parte. Yo le pregunto a usted, ¿qué parte va a tomar usted? ¿Se va a identificar o se ha identificado con la generación de Caín o con la de Abel? Si hoy por hoy usted no se siente justo, no se siente con fe, no siente que es agradecido ni es bondadoso, Dios lo trajo aquí porque Dios sabe que usted puede ser y el propósito de Dios es que usted lo sea. Y por eso Dios lo trajo acá, para que cambie
la historia de su vida y que impacte el futuro de sus generaciones. ¿Qué legado le va a dejar a sus hijos? A sus nietos. ¿Qué legado? ¿Cómo lo van a recordar? ¿Cómo la van a recordar? Vamos entrando ya, terminando el tema, el buen pastor. Abel fue el primer pastor a quien Dios enalteció por hacer el bien, al hacer el primer sacrificio, ofreciendo lo mejor que tenía. En el Nuevo Testamento, Abel es considerado como un mártir de su fe y de su justicia. Abel fue un buen pastor. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Pero la Biblia nos dice también que Jesús es el buen pastor. Y por las venas de la sangre de Jesús, cuando vino acá a la tierra, corría de allá, de la de Set, el que nació por la muerte de Abel. Fíjense que muchos coinciden, los estudiosos, que el sacrificio de un cordero, lo que hizo Abel, pudo haber sido un mandato de Dios, tal vez no un mandato, pero ya había una conexión divina como un anticipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, el plan de redención. ¿Por qué vamos viendo la similitud entre Abel y Jesús? Dice Juan 10, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quiénes estarán muriendo en esta hora de hambre? Y no me refiero precisamente al físico. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, estoy leyendo Juan 10:10, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí está hablando Jesús, el pastor, el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice en el 10:11. Y repite, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice el 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Estimado y estimada, si usted está conectado aquí en esta hora, no es una casualidad. Dios lo trajo aquí porque usted dispuso su corazón para escuchar un mensaje que no es mi voz. Yo aquí busco la dirección de Dios para que yo solo sea un instrumento que Dios use para llevar su palabra. Y Dios aquí lo trae porque sabe, usted es una oveja de Dios y usted ya está escuchando la voz y ya vamos a ver la naturaleza de la oveja y la naturaleza del pastor. Las ovejas son animales sensibles, emocionalmente complejos, permanecen en grupos para protegerse, expresan sus emociones. Cuando están con estrés, miren, caen hasta en depresión, tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo las ovejas? A los extraños, a los que no conocen, también tienen miedo de separarse de su familia. ¿Les va pareciendo si les suena esto? Un extraño puede paralizarlas de miedo con la voz hasta morir de estrés. Las ovejas tienen una vista muy corta. Son miopes. Yo digo, ¿cuántos miopes espirituales habrán en esta noche acá conectados que no han sido capaces de ver, como Caín no pudo ver todas las oportunidades que Dios le dio? Pero yo insisto, Dios tiene un plan con usted, varón, con usted, mujer, con usted, niño, joven que está conectado en esta hora. Y Dios hoy quiere que usted abra sus ojos, abra sus oídos y escuche la voz de su pastor. Son miopes, exteriorizan sus traumas físicamente. Por ejemplo, miren, al golpearse lloran en el suelo y no se levantan hasta que llegue el pastor a levantarlas. Pero el pastor, ¿qué hace? Interviene. Va a recogerla con sus manos, le da un masaje, le ofrece su voz, le habla. ¿A quién Dios le estará hablando en esta noche diciéndole, dándole una palabra de lo que espera para levantarla? Ya vimos la promesa. Porque al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Dios nos está diciendo que tiene todo eso para nosotros, pero es para el que le agrada a Dios. Y le agrada a Dios el que le tiene fe, el que le cree y el que es justo, el que le da lo mejor al Señor. Ahí viene el pastor a recogerlo con el trauma. ¿Cuántas veces nos ha recogido nuestro Dios? ¿Cuántas veces nos hemos caído? ¿Cuántas veces nos hemos caído? Y si hoy alguien está caído, Dios viene, Jesús viene a levantarlo.
Las ovejas identifican la voz de su pastor, dependen de él. La voz de él les da fortaleza. Estoy hablando de lo que ocurre en el mundo físico. Por eso Dios nos compara con ovejas. La voz del pastor las fortalece, les da seguridad. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios, por eso cuando usted lee su Biblia, usted se fortalece. El enemigo sabe que leer la palabra es lo que lo va a mantener vivo y en victoria. Por eso le pone distractores. Y ahora tiene mil artimañas y aliados a su favor para quitarnos ese tiempo con Dios. Créanmelo, ahí anda de metido toda la vida. Miren, la oveja es un animal inútil verdaderamente, no puede valerse por sí mismo, depende del pastor. Estimado, Dios nos creó. Un pez sin agua se muere, una planta arrancada de la planta se muere. Usted y yo, apartados de Dios, somos un fracaso. Somos un fracaso. Fracaso total y rotundo. Examinémonos en esta hora. Y no obstante, bueno, con lo de las ovejas, de que es así, con toda esta personalidad, fíjense que esa misma personalidad, por ser débil, tiene una necesidad de obedecer, pero siempre que deja que su pastor le esté hablando. Y no le obedece a cualquier pastor. Por eso ellos identifican la voz de su pastor y por eso Jesús dice aquí, mis ovejas escuchan mi voz. Usted está acá no por casualidad. Dios lo tocó, el Espíritu Santo lo trajo acá porque Dios tiene un plan con usted, porque lo ama, porque quiere impactar, porque quiere transformar, porque quiere bendecir su vida y porque quiere que usted cumpla su propósito acá en la vida. No quiere que usted se vaya a ir de esta tierra como que vino a pasear y a mal pasear. Jesús es nuestro buen pastor, pero saben, Él también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, doble función la de nuestro Rey. A Él se le llama el Cordero de Dios en Juan 1:29, en referencia a que Él es el perfecto y el último sacrificio por el pecado. El que comenzó haciendo los sacrificios con obediencia fue Abel. Pero el que terminó haciendo el más grande sacrificio en la cruz del Calvario fue el buen pastor. El que hoy lo trajo acá usted, el que lo trajo a recibir su palabra. El que fue inmolado por usted y por mí molido. Él llevó nuestras rebeliones, nuestras enfermedades y por sus llagas Él ha declarado que usted y yo estamos sanos. Crea la palabra del Señor. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Abel clamó justicia sobre la tierra, pero la sangre de Jesucristo le dio vida eterna a Abel. Y trajo el perdón y la salvación para todos los que se arrepienten. Si andamos en luz, dice Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz y como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros sin Cristo, en nuestros corazones, somos como las ovejas, vulnerables, frágiles, torpes, ciegas, inútiles. Las ovejas tienen que estar en el rebaño, porque cuando se apartan, son presa fácil de los depredadores. Saben, a veces nos creemos fuertes y muy capaces, pero por dentro vivimos llenos de temores, llenos de miedos, de nervios. Somos vulnerables. No nos creamos autosuficientes. Vayamos a nuestro buen pastor, el único que nos va a poder proteger de los lobos rapaces que andan buscando cómo devorar nuestra vida. Ya vimos, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero el Cordero vino para que usted y yo tuviéramos una vida y una vida en abundancia. Necesitamos tanto de la gracia divina y la intervención de Dios para poder continuar con una vida de victoria. Pero nuestra naturaleza pretende vivir separados de nuestro Creador. Pero eso, estimados, solo nos va a traer destrucción a nuestra vida y, como yo reitero, a la de nuestra descendencia. No podemos seguir solos como ovejas descarriadas. Pues vamos a ser devorados. Se los digo. Hoy podemos ir a la cruz donde el Cordero inmolado murió por usted y por mí para darnos vida eterna. Ahí donde está, déjese ministrar por esta canción.
Imagínese a Jesús en la cruz del Calvario. A ese pastor que hoy nos está llamando una vez más con su cayado. Nos está trayendo con cuerdas de amor para librarnos de lo que se quiere levantar en nuestra contra o de lo que se ha levantado en nuestra contra. Él quiere que tengamos una vida y una vida en abundancia. Arely. Gadiel, quiero que tú nos dirijas en ese canto que dice: Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Cántalo con nosotros. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Jesús es mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Levantar nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo: Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino. Mi camino. Jesús, Jesús, puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Levanta tu voz, díselo de nuevo: Jesús, eres mi buen pastor. Eres, tú conoces mi camino. Conoces mi camino. Aquí estoy. Dice que el pastor las lleva a los pastos que donde la va a alimentar, guiándolas con una vara alta que se llama cayado. Dios con su cayado hoy nos está llamando para reunirnos en un espacio cercado que se llama redil. Dios quiere que volvamos a su redil, porque solamente en su redil vamos a estar seguros. Hoy es tiempo de volver al Señor. Él es nuestro buen pastor. Él conoce nuestro camino.
Y como lo conoce y tiene planes de bien y no de mal para usted y para mí, por eso estamos aquí en esta hora conectados. Si usted ahí donde está quiere hacer una oración pidiéndole perdón a Dios, miren cómo Dios hoy está cerrando esta historia de estos dos hermanos, enseñándonos cómo a través de la fe podemos agradar a Dios. Y que agradar a Dios significa obtener lo que andamos buscando en el mundo. Ahí andamos buscando sabiduría, conocimiento, gozo, dinero. No, estimados, el mundo no nos va a dar eso. Y nos lo puede dar, pero a un precio tan alto, confites en el infierno. Solo la bendición que viene de Dios dándole el primer lugar, dice su palabra, es la que enriquece y no añade tristeza. Le rinde el dinero, lo disfruta, no es saco roto, no trabaja para ir al doctor, no trabaja para que lo asalten. Ahí donde estemos, yo creo que, miren, una vez más, pido a Dios que no vayamos a ser oídos sordos como Caín. ¿Cuántas oportunidades Dios le dio a Caín? Usted no sabe si la otra semana se va a enfermar de COVID. Y quizá esta sea su última oportunidad. No sabemos. No sabemos. Pidámosle a Dios que examine nuestro corazón y que prolongue nuestros días en esta tierra, pero que valga la pena como Ezequías. Vamos a orar. Ahí donde está, si usted necesita ponerse a cuentas con Dios, dígale: Dios, en esta hora yo te pido perdón, porque yo no te he estado dando lo primero de mí, como lo hizo Abel, que le dio lo mejor. Perdóname, Dios, porque no eres lo primero en mi vida. Hoy yo vuelvo y te agradezco por haberme traído aquí, por una oportunidad más. Ya no quiero seguir siendo igual. Dame la fuerza y la fortaleza para leer tu palabra y para orar, para estar cerca de ti. Ayúdame, que te necesito. De tu mano, no me suelte. Dígale a Dios, no lo suelte, que no lo suelte. Péguese, Dios. Y que inscriba su nombre en el libro de la vida. Diga: inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Comencé un poco